Hola queridos amigos de Juntos en la Experiencia, bienvenidos a esta nueva oportunidad de compartir conocimiento y de hablar con especialistas de diferentes partes del mundo acerca de temas diversos. Hoy nos vamos nuevamente a España, vamos a conversar con Miquel Nadal, él es psicólogo, autor y speaker también a nivel internacional, especializado en neurociencia y productividad, en la neuroproductividad. Como les decía, viene del ámbito de la psicología, pero ha dado ese paso, ese salto a trabajar en cómo gestionar nuestro tiempo. Es muy fácil conversar con cualquier persona de nuestro entorno o escuchar nuestras propias conversaciones internas y sentirnos decir, no tengo tiempo, ¿no? Creo que es una de las grandes frases de este momento que vivimos. Y por eso es que es tan importante la gestión del tiempo. Bienvenido, Miquel, ¿cómo estás? Hola Alejandra, encantado, un lujo estar aquí y con muchas ganas de compartir un poquito más sobre esto de la neurociencia y la productividad. Bueno, como decía, es un tema que está en boga, que todos estamos tocados por esto, ¿no? Totalmente, porque al final vemos que todo el mundo tiene sus objetivos, sus ideales. Hay muchos cambios ahora. Seguramente la pandemia nos ha hecho que todos tengamos sueños nuevos, que cosas que pensábamos que teníamos que hacer, ahora resulta que ya no es lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿realmente es tan importante ponerse a hacer directamente y no tener en cuenta a nosotros mismos? Ahí es donde viene el origen de la neuroproductividad y es que primero hay que entenderse a uno mismo para poder ser productivo. En general siempre había sido lo contrario, Alejandra. Al final las personas lo que hacíamos es, venga, va, quiero hacer cosas, voy a intentar probarlo, tengo una herramienta que creo que me va a ayudar para desglosar las tareas que tengo que hacer lunes, martes y miércoles, pero si esto no conecta contigo, a lo mejor ya estoy haciendo objetivos o estoy cumpliendo sueños de otras personas y no lo sabía. Bueno, eso es un tema fantástico para conversar, porque estamos con un bombardeo de información a nivel de redes, del acceso que tenemos a Internet, de un montón de pasos a seguir para ser más productivo, de cómo manejar nuestro tiempo, pero vos decías algo clave, todos somos diferentes. Totalmente, yo creo que al final hay que entender muy bien quién es cada persona y un poco qué es lo que estamos buscando. Mira, yo te voy a contar, Alejandra, de acuerdo, que me encuentro con muchísimas personas cuando hago pues, los seminarios, los talleres online, hoy en día son online todo, obviamente, antes eran presenciales, y me doy cuenta, de acuerdo, que cada persona es completamente distinta. Al final, no todo el mundo quiere los mismos objetivos, no todo el mundo quiere obtener lo mismo. Entonces, creo que es interesante primero conocer a esa persona. Por ejemplo, algo muy sencillo. Hay personas, de acuerdo, que son personas que les gusta vivir en el desorden, que les gusta vivir en el caos, porque consideran que sí se sienten bien y además eso es como que les da más tranquilidad. En cambio, hay otras personas que por lo que sea les encanta que esté todo muy ordenado, que esté todo meticulosamente, vamos a decir, analizado y organizado. Entonces la pregunta es, ¿dónde te encuentras tú? Porque a lo mejor ahora mismo viene un profesional y te dice, no, esta herramienta de productividad para que nosotros tengamos anotadas nuestras tareas y cumplamos más cosas, esta es la mejor que te vas a encontrar. Pero claro, ¿cómo soy yo? ¿No? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué quiero conseguir? No todo el mundo tiene el mismo origen. Hay gente que, por ejemplo, ahora mismo quiere ser un emprendedor y conseguir la máxima financiación para su proyecto y después vender ese proyecto en un sitio exitoso. Y en cambio hay otras personas que lo que quieren es tranquilidad. Yo es que acabo de tener un bebé ahora recientemente, la verdad es que tengo ganas de descansar, quiero trabajar poco, no me molestes demasiado. Entonces lo que sucede es eso. Primero hay que entender la realidad de esa persona y lo más importante, ¿de acuerdo? No empezar sin entenderse a uno mismo. Creo que hay una falta de autoconocimiento en general, y lo digo por mí y por muchísimas personas, y creo que hay que indagar mucho más en este punto y a partir de aquí ya veremos cómo podemos ser más productivos o productivas. Algo que decíamos recién es, hay mucho manual por allí en la vuelta acerca de cómo ser más productivo. Es más, levanto Exacto. la mano primero que nadie, me he bajado aplicaciones, tengo un montón de cosas que tal vez las bajo con mucho entusiasmo, pero después no las termino usando. Y creo que ese es otro tema a tratar, ¿no? Cierto, Alejandra. De hecho, aquí hay un gran tema y es que para mí nos encanta todo lo que brilla, ¿no? Lo tenemos que descargar, nuevas aplicaciones. Yo, por ejemplo, ahora mismo venía de un taller justamente donde me hablaban de diferentes herramientas que una persona puede tener para ser más productivo. Yo es que quiero esto, quiero lo otro, pero al final queremos probar porque somos animales de naturaleza de probar. Todos queremos experimentar y nos encanta. De hecho, lo que no nos gusta es hacer siempre lo mismo. Por lo tanto, intentamos buscar nuevas herramientas para ser más productivos. Pero primero hay que entender muy bien qué es la productividad para ti, ¿no? Al final, ¿qué significa la productividad para ti? Y hay que
tener en cuenta, de acuerdo, que es un equilibrio vital. Nadie puede ser productivo solo a nivel profesional. También tenemos que serlo a nivel personal, porque si eres una persona que tiene unos objetivos muy ambiciosos profesionales, pero eres incapaz, digamos, de equilibrar tu familia, equilibrar las personas que te rodean, al final te cortarás que estarás en la cima del éxito, seguramente tendrás tu mejor empresa, pero las personas de al lado no lo sabrán porque nunca podrás compartir ese éxito. Entonces, esa parte es fundamental, entender qué es la productividad para cada persona. Bueno, eso que decías también es muy importante. Cómo, dónde uno pone el foco, ¿no? Si estamos buscando un equilibrio entre lo profesional y lo personal o si estamos también enfocados más en el tema profesional. El famoso workaholic, ¿no? La persona que está todo el tiempo trabajando y que encuentra solamente satisfacción en trabajar, trabajar y trabajar. Digamos que el equilibrio por allí es lo más aconsejable. Seguramente, al final el workaholic no es que sea ni nada malo ni nada bueno, dependerá mucho de los objetivos de esa persona. Yo creo que al final tendemos siempre a juzgar que las personas que no hacen aquello que yo hago, pues obviamente son personas malas, que tendrían que cambiar su comportamiento. Y esto lo vemos muy habitualmente de acuerdo con los miembros de nuestra familia, nuestros amigos. Yo creo que al final hay que entender que la vida, como siempre, es un ciclo. Yo, si por ejemplo estoy muy bien en el trabajo, es fácil que también esté bien con mi familia, porque no puedo entender, de acuerdo, que las personas que trabajan por las mañanas y después llegan a casa porque han sido, pues eso, cansadas, tienen una mala relación con sus supervisores, llegan a casa y están contentos. Esto es prácticamente inviable. Al final, el malestar que llevas de tu trabajo seguramente lo terminarás reportando también en tu familia. Así que el equilibrio, obviamente, yo siempre me gusta decirlo, que el equilibrio ya existe. De hecho, ya lo tenemos de serie siempre. El problema es el equilibrio que nos generamos mentalmente. Es que debería estar trabajando más porque no merezco estar aquí, no debería estar con mis amigos porque no me tratan bien. Es decir, esto ya es un equilibrio que nos hemos inventado nosotros. Entonces, Alejandro, yo diría una cosa que realmente cuesta bastante de entender, pero creo que es así, de verdad lo creo, y es que el equilibrio ya las personas ya lo tenemos de serie, ya hemos sido fabricados con un equilibrio. La pregunta sería, ¿y por qué tenemos tantas expectativas que después no cumplimos? Pues ahí tiene un papel muy importante el rol de los objetivos. Creo que, por ejemplo, se ha maximizado el mundo de los objetivos. Todo el mundo tiene que tener metas. Parece que si no tienes metas no eres persona. Eres una persona como de segunda categoría, de segundo nivel. Y al final muchos objetivos lo que han hecho es eso, crear unas expectativas muy alejadas de la realidad, que lo que hace que después tengamos exceso de frustración y muchísima ansiedad y estrés. Y es que al final los objetivos no dejan de ser cómo cumplir una expectativa concreta, no dejan de ser más que eso. Y a lo mejor deberíamos tratar de buscar otras cosas. Tanto objetivos está bien tenerlos, pero a lo mejor deberíamos buscar más procesos o hábitos que son los que realmente nos conectan con el suelo, al final, con lo que hacemos cada día. Y lo más importante, no generamos proyecciones que hacen que las personas al final pues estemos totalmente desviadas en otras cosas. Eso me parece fantástico, ¿no? Las big things, ¿no? No esas cosas gigantes, esos proyectos macro que muchas veces nos quedamos por el camino y además esa frustración que viene también al ver que lo que habíamos empezado con tanto entusiasmo se fue diluyendo y no lo estamos alcanzando. Eso es. Eso es, eso es. Yo creo que al final hay que ser consciente de uno mismo, ¿no? Hay que saber perfectamente qué es lo que tenemos que hacer y al final esto nos va a dictar la intuición. Mira, yo por ejemplo soy muy partidario de que hay que planificarse, me encanta la organización, de hecho soy un especialista en organización, pero creo que la intuición de las personas está infravalorada. Creo que deberíamos seguir más la intuición de las personas. Creo que es algo bueno. El problema es que a lo mejor tenemos que programar esa intuición, ¿no? A veces es verdad que somos seres demasiado racionales, queremos hacerlo todo en base a lo que nos han dicho, estamos cumpliendo siempre sueños de nuestros papás, de nuestras mamás. Al final, todo lo que hacemos nosotros muchas veces son los sueños de otras personas e intentamos cumplirlos porque nos han dicho que esto es lo mejor que puedes hacer, por lo tanto tienes o debes hacer esto. Pero al final los objetivos son algo mucho más sencillo y al final hay que, para mí, es un tema muy personal también, hay que entrenar esos hábitos que nos hacen llegar a un sitio. Yo, por ejemplo, puedo escribir un libro, ¿de acuerdo? Me encantaría escribir un libro y quiero tener el objetivo de escribir un libro. Bien, hasta aquí todo correcto. La pregunta sería, a lo mejor lo que te interesa no es escribir el libro, lo que te interesa es adquirir el hábito de escribir cada día una página, un párrafo o incluso una línea. Eso sí que es un hábito de verdad, es algo que realmente nos podemos sentir en logro con nosotros mismos por lo que hemos conseguido, pero el objetivo ya vendrá. Si realmente quieres escribir un libro, ya tendrás el momento para hacerlo y seguramente lo harás muy bien. Creo que hay que distinguir esta faceta, ¿no? El objetivo macro, es decir, aquello grande que tenemos en la vida, y aquello pequeño que son más bien hábitos o procesos que al final son los que nos llevarán hacia el supuesto éxito que estamos buscando, que al final, eso Alejandra, pues seguramente lo has hablado mucho en las tertulias, y es que el éxito es algo tan personal, tan perceptivo, que creo que no tiene mucho sentido ponerle una definición, ¿no? Sin dudas. Cuando empezabas ahora a hablar, hablabas del tema de se puede programar la intuición. ¿A qué te referías con eso?
Sí, la intuición al final se refiere a algo muy sencillo y es que lo que yo creo que debería pasar, al final lo anoto. Por ejemplo, yo esta semana tengo la sensación de que debería hacer esto, esto y esto. Imagínate que estoy trabajando en un proyecto de nutrición, un proyecto de emprendimiento o un proyecto de crear mi nuevo podcast, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es la intuición que tenemos, lo que nos gustaría hacer. Pero obviamente esto hay que programarlo porque nuestro cuerpo es excesivamente limitado. El problema de no programar la intuición, al final lo que hace es que queramos hacer más de lo que podemos hacer. Y esto generalmente nos genera muchísima frustración. Y esto ya lo sabemos. Al final, cuando no cumplimos con nuestras metas durante la semana, sentimos que estamos altamente frustrados, que no podemos más, que nuestra vida no merece la pena, etcétera, etcétera. Para evitar ese punto, yo diría que hay que programar esa intuición. Pues mira, esta semana me gustaría hacer esto. Perfecto. Me gustaría, por ejemplo, crear mi nuevo podcast. Pues entonces lo que tengo que programar es hasta qué punto yo puedo llegar a hacer ciertas cosas. Y hoy en día sabemos, de acuerdo, que la vida básicamente se divide en dos cosas, para decirlo sencillo. Y es que, por un lado, tenemos la energía mental que somos capaces de hacer en una cosa concreta, en un proceso, es decir, en una tarea, lo que nos cansamos haciendo las cosas. Y la otra tiene que ver con la atención. Para mí son los dos puntos importantes que se ciñen nuestra vida. ¿Por qué? Porque al final, cuando uno se levanta, tiene energía limitada. No podemos hacerlo todo durante todo el tiempo y al final nos cansamos y terminamos saturados. Igual que cuando alguien, por ejemplo, empieza a correr o hace running o, por ejemplo, alguien quiere ir en bicicleta y andarse por las montañas, por los Andes, por ejemplo, pues evidentemente se va a cansar. Lo mismo pasa con nuestra energía. No podemos estar todo el día haciendo proyectos y tareas porque al final nos cansamos. Esto es el primer punto. Y la segunda es la atención. Creo que es una de las cosas más infravaloradas que tenemos hoy en día y es que al final la atención tiene que ver con aquello que focalizamos, pues nuestra atención, nuestra concentración y lo que queremos hacer. Como no la cuidamos, al final somos personas tremendamente dispersas. Nos dispersamos por todo, que si ahora miro la prensa, que si ahora miro mi Facebook, mi Instagram, las entrevistas de no sé quién. Al final estamos todo el día consumiendo contenido y lo que hace es que nuestra atención se fragmente, se disocie. Y eso realmente es un gran problema porque al final las personas vivimos de nuestra atención. Puedes ser una persona muy brillante, pero si eres incapaz de concentrarte durante 5 minutos, seguramente nunca llegarás a ser o sacar esa brillantez que una persona lleva dentro. Bueno, eso que decías es fundamental. Con el tema, por ejemplo, de las alertas en el celular, si uno está haciendo una tarea, salta una alerta, la cantidad de tiempo que se insume en volver a focalizar en lo que estábamos haciendo, eso lo noto yo y he optado por sacar las alertas del celular porque era un tema que iba en mi contra completamente. Es tremendo, ¿no? Como que el cerebro, claro, se dispersa y después volver al eje le cuesta bastante. Totalmente. Mira, de hecho sabemos los datos hoy en día. En general, las personas tardamos entre 20 y 25 minutos a recuperar el foco completo. Entonces, significa que cada vez que aparece un pop-up, una ventana emergente que nos dice es que deberías consultar esto, deberías mirar el WhatsApp, deberías... Todo esto hace que tardemos hasta 25 minutos en recuperar el foco. Y esto, imagínate que lo extrapolamos y sobre todo lo prolongamos a nuestra jornada laboral. ¿Cuánto tiempo perdemos en este tipo de cosas? Pero claro, no solo son los WhatsApps y los Facebooks y las prensas, no solo es eso, también son las interrupciones de otras personas, también es el teléfono. Entonces, creo que tiene que haber un pacto con nosotros mismos y yo siempre recomiendo que como mínimo cada día deberías tener una hora búnker muy importante, ¿de acuerdo? Que no tengas ni wifi, ni el celular cerca, es decir, todo lo que sean aparatos electrónicos con internet deberían estar apagados al 100% y en ese momento concentrarse en aquellas tareas realmente que requieren tu máxima energía. Después, durante el día, al final, sabemos que eso nos van a molestar, que nos van a interrumpir, que nos van a decir de todo. Eso ya lo sabemos que va a pasar, pero como mínimo hay que poner foco en una parte del día. Al final, yo me fijo mucho en las personas y soy un curioso de cómo trabajan las otras personas y veo que hay muy pocas personas que pueden estar una hora al día trabajando al 100% en algo, al 100% en algo. Y fíjate que una hora al día es prácticamente nada, es minúsculo, es nano prácticamente. Entonces, solo encontrar esa hora al día y hacer tu hora búnker, evidentemente tu productividad se va a disparar muchísimos enteros. Eso de la hora búnker ya me lo agendé, me encantó la definición, la hora búnker. Después quiero volver con algo que mencionabas del tema de la energía, pero ahora no quería dejar pasar el tema de las agendas, ¿no? Es como que en los últimos tiempos ganó estatus el decir, tengo una agenda muy cargada, ¿no? Entonces uno entra, mira su semana y ve que tiene absolutamente de todo. Y hoy hablábamos de la frustración. ¿Y cuánta frustración se siente cuando llegado el viernes o el sábado para quienes trabajan hasta ese día, te das cuenta de que no pudiste cumplir tal vez ni con el 50% de las cosas que tenías anotadas por allí? ¿Qué sucede con la sobreagenda?
Muy buena pregunta, Alejandra. Mira, normalmente la sobreagenda tiene que ver con una carencia personal y es que necesitamos estar ocupados para sentir que avanzamos en nuestra vida. Es bastante triste decirlo así, pero normalmente suele ser así. Si miramos la gran mayoría de eventos que tenemos, muchos de ellos son prescindibles seguramente. Entonces, anotamos las cosas, hacemos las cosas porque eso nos da, digamos, una tranquilidad y un estatus. Mira cómo son las cosas. Pero además es verdad también que durante la pandemia hemos visto que las personas que están en cuarentena tienden más a agendar más eventos porque así se sienten más cerca. Por ejemplo, las personas que trabajan en organizaciones se ha visto algo muy curioso y es que antes existía una cosa llamada presentismo, que es que la gente simplemente pues calentaba la silla, estaba todo el día trabajando, pero realmente no hacía nada. Hoy en día pasa todo lo contrario, es que la gente se reúne para parecer que está trabajando, ¿sí? Entonces es un punto interesante porque para mí las reuniones es el nuevo presentismo digital. Parece que estoy todo el día reunido y por ese momento de acuerdo estoy presente en la empresa y estoy cumpliendo. Este es el punto número uno. El punto número dos, de acuerdo, es que hace muchos años existe una teoría en el correo electrónico que se llama el inbox zero, que significa algo así como tener la bandeja de entrada a cero, que no lleguen mensajes, que todos los mensajes que lleguen vayan a unas carpetas determinadas. Pues bien, desde hace muy poco existe una corriente, de acuerdo, que se llama Calendar Zero, que básicamente consiste en intentar acabar las semanas con el mínimo número de eventos posibles. Y me encanta esta corriente porque creo que realmente va un poco hacia la dirección. Y esto sería algo que realmente tendríamos que practicar todos. Cada semana deberíamos tener una tarea que nos recordara cuántos de los eventos de la semana siguiente son realmente prescindibles y si hay alguno de ellos incluso que los puedo acortar. Porque hay muchos de ellos que ponemos como de serie, ponemos que son de 2 horas, cuando realmente en 15-20 minutos serían 100% despachables o 100% gestionables. Eso sería el segundo punto. Y el tercero, que lo quiero vincular también con lo que decías muy bien, Alejandra, el tema de la energía mental. Mira cómo son las cosas. En general, el problema que tenemos los seres humanos es que no somos optimistas sobre nuestros límites temporales. Es decir, el domingo lo que hacemos es que estamos tumbados ahí tranquilamente en nuestro sofá o en nuestro sitio habitual y pensamos cómo podríamos planificar toda la semana pensando que tenemos la misma nivel de energía. Y normalmente hay que decir la verdad, los jueves y los viernes seguramente una persona ya esté muy cansada, muy cansado y en ese momento no tendrá la misma fuerza para hacer ciertas cosas. Así que cuando planifiquemos toda nuestra semana hay que entender que no la franja energética, es decir, que nuestra energía mental va a disminuir, va a verse menguada durante toda la semana y creo que es muy interesante tenerlo en cuenta a la hora de planificarse. Así que no planificamos como si estuviéramos siempre al 100%, sino que intentemos, digamos, dosificar esa energía en base a los días que más energía tenemos, que habitualmente suelen ser alrededor de los martes y los miércoles, son los días que la gente suele reportar que tiene más bien un 100% de energía y el jueves y el viernes obviamente la gente está mucho más cansada. El lunes digamos que es un poco de despegue, ¿no? Como de los aviones que están despegando, pues sería un poquito esa parte. Eso me parece genial. Y dentro de ese estudio y de esas cifras y porcentajes, etcétera, también, claro que cambia de persona a persona, ¿no? Yo, por ejemplo, me declaro una gran alondra, es decir, me gusta levantarme temprano, pero a la noche no existo literalmente, cuando otras personas tal vez están con más energía o más despiertas. Eso es otro factor a tomar en cuenta a la hora de, dentro de las posibilidades, planificar nuestras actividades. Totalmente. De hecho, esto lo llamamos cronotipo y el cronotipo básicamente es el momento del día en el cual tienes más energía. Y en general, las personas suele ser bastante estable. Me explico. Al final, el cronotipo y el momento de energía que tenemos más durante todos los días tiene que ver con una parte genética bastante importante. Es decir, el 55% de esto tiene que ver con cómo nacimos y los genes que tenemos dentro. Pero también normalmente fue creado cuando éramos adolescentes y tiene mucho que ver con la época de estudios. Las personas que empezaban a estudiar a los 17, 18 años tendían sobre todo a actuar de dos maneras distintas. La primera es que o se iban a dormir muy pronto y se levantaban súper temprano, como por ejemplo en tu caso que ahora hablas de la alondra, ¿no? Y después habría otras personas que hacían todo lo contrario, que es que se iban a dormir muy tarde. Aquí es cuando generamos nuestros primeros hábitos de sueño y eso tiene mucho que ver con si somos personas de mañana o personas más bien de tarde o vespertinas. Eso es el punto número uno. Otro siguiente punto, de acuerdo, que para mí es muy importante es que cronotipos hoy en día distinguimos entre 3 y 4 dependiendo de los estudios. Para hacerlo fácil voy a distinguir entre 3. El primero son las personas de mañana, como por ejemplo Alejandra, de acuerdo, que comentabas antes. Las otras les llamamos intermedias, que son personas que a partir de las 9, 10 de la mañana ya son muy activas. Y después estarían las vespertinas, que son aquellas que a partir de las 3, 4 de la tarde pues no son 100% humanas. No es como si necesitaran 5 o 6 cafés para poder despertarse. Entonces, un punto importante también. Entonces, da igual realmente qué cronotipo seas, lo importante es que tengas la capacidad de ser flexible en tu lugar de trabajo. El gran problema que tenemos muchas personas es que a lo mejor si somos vespertinos resulta que nuestro trabajo es de 9 a 5 de la mañana, entonces
Eso es un gran problema porque realmente lo terminamos sufriendo. Así que intentamos siempre flexibilizar. Por ejemplo, el trabajo en remoto, el trabajo desde casa, ha sido realmente un gran beneficio para aquellas personas que son más bien de tarde o son más gente de noche, porque al final pueden modular su trabajo en base a su cronotipo. Y también diría otra cosa importante en este tema, y es que hay que seleccionar aquellas tareas más importantes, ¿de acuerdo? Es decir, aquellas que requieren más complejidad en los momentos del día que tenemos más energía. Así que si eres una persona de mañana, sería bueno que a partir de las 5, 6, 7 de la mañana hicieras las tareas más complejas, las que te requieren más complejidad. ¿Por qué? Porque lo habitual es todo lo contrario. Empezamos por la mañana, revisamos el correo, revisamos las redes sociales y eso hace que muchísimas veces gastemos mucha energía en tomar decisiones. Y un último punto, Alejandra, que quería añadir, que para mí también es importante, tiene que ver con que depende también de tu estilo de vida. Es decir, ahora, por ejemplo, se ha puesto muy de moda que hay que levantarse a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana. Yo aquí, pues nada, no tengo nada que decir porque yo soy de las personas que también me levanto bastante por la mañana, pero sí que es verdad que también depende mucho de tu estilo de vida, de tu situación familiar actual, si realmente es compatible o no con tus amistades, con tus familias, porque al final si no lo es compatible lo terminarás pasando. Es decir, pasarás una factura también con tu familia. Por ejemplo, si eres una persona que se levanta muy pronto por la mañana, pero, por ejemplo, pues eso, intenta mantener una vida social saludable, etcétera, es muy probable que a partir de las 3, 4 de la tarde no pueda quedar con nadie porque estará tan cansado, tan saturado que no podrá quedar. Así que es importante saber cuáles son los límites en cada una de las situaciones y lo más importante de todo, de acuerdo para mí, Alejandra, es ser muy consciente de tu nivel de energía durante la semana, que no es el mismo ni el lunes ni el martes ni durante el día. Y además es tremendamente limitado, porque hoy sabemos, de acuerdo, que nuestro nivel de energía oscila entre los 200 y los 220 minutos, es decir, entre 3 horas y 3 horas y un poquito más de 3 horas y media. Así que somos seres tremendamente limitados en ese aspecto y es que no podemos ir mucho más allá, aunque incluso nos cuidemos o hagamos muchísima meditación, deporte o alimentación. Eso lo que nos ayuda es a no perder. Evidentemente, si no nos cuidamos, lo que hacemos es bajar ese nivel todavía a un nivel bastante más inferior. Perfecto. Bueno, ya tocaste lo de las 5 de la mañana, que te iba a traer a colación el tema del club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, que como que se volvió. Exacto. No todo el mundo lo puede poner en práctica, obviamente. Recién decías algo importante y te quería preguntar. Hablabas de 2 horas y media, 3 horas de energía. Cuando hablas de esto, ¿a qué estás haciendo referencia? ¿A que después de eso tendríamos que tomar un pequeño descanso o que es el pico máximo de energía durante la jornada? No, buena pregunta, Alejandra. Diría que es el pico máximo de la jornada. Es decir, tenemos 210, 220 minutos, como decíamos antes, de energía durante el día. Eso significa que durante ese tiempo es cuando debería aprovechar para hacer aquellas tareas más costosas, que me requieren más energía. Después, lo ideal, además de tomarse un descanso, sería también hacer tareas más operativas, que no tuviéramos que pensar tanto. Por eso, en general, muchísimas personas lo que hacen es todo lo contrario. Normalmente, cuando se levantan y empiezan la jornada laboral, empiezan a hacer cosas de menor importancia. Y a partir de después, cuando ya terminan de comer, cuando regresan, digamos, de su descanso, entonces dicen, sí, ahora sí, me voy a poner con aquellas tareas que me cuestan más. Pero claro, como no tienes energía, terminas, digamos, cometiendo más errores, se alargan más las tareas y al final lo que haces es que te pasas trabajando toda la tarde y no terminas a cumplir la tarea que querías hacer. Sería un poquito más esta idea, ¿no? Perfecto. Volviendo al tema de la energía. Una de nuestras máximas cargas de energía se da a la hora de dormir. ¿Qué sucede con el tema del sueño? Ya que hablábamos de las 5 de la mañana. Es decir, he hecho algunas entrevistas con especialistas en temas de sueño porque hay muchos problemas para dormir en el mundo entero y esto de la pandemia y del confinamiento también disparó los problemas a la hora de dormir o los cambios en los hábitos de sueño. Pero hablando de la normalidad, digamos, de un día normal de las personas, ¿qué sucede con el tema del sueño y cómo esto repercute en esa energía del resto del día? Bueno, es vital, ¿no? De hecho, muchas personas me preguntan, ¿cuál es la mejor herramienta, cuál es el mejor truco para ser más productivo o productiva? Yo siempre les digo lo mismo, dormir, dormir, dormir. Es el mejor verbo que podemos conjugar para tener la máxima productividad. Para mí esto es clave. Aquí hay que decir una cosa, ¿de acuerdo? Y es que las necesidades de sueño son muy distintas en base a las personas, porque también depende mucho, de acuerdo, del tipo de rutinas que tengamos diariamente. No es lo mismo si haces deporte o no haces deporte, no es lo mismo si comes bien o comes de una manera, digamos, de comida basura, etcétera, etcétera. Es decir, es muy importante saber cuáles son tus hábitos previos. Pero dicho esto, de acuerdo, el sueño al final tiene unas funciones, cuando hablamos de productividad, muy importantes. El primero de todos, de acuerdo, es que nos permite aprender. Por ejemplo, si alguien está escuchando nuestra entrevista, Ale, ¿no? Ahora mismo están escuchando aquí muchas personas, es probable que si no han dormido, no retengan prácticamente nada de lo que estamos comentando. Que todos los datos que estemos aquí compartiendo es como que no los retengan. Entonces,
Hoy en día sabemos también, de acuerdo, que las personas al cabo de 6 horas aproximadamente solo retienen entre el 9 y el 10% de la información. Pero si no duermes, ese 9 y 10% todavía se va mucho más abajo, se va entre el 1 y el 2%, es decir, prácticamente no retienes nada. Eso sobre todo nos pasa en esas personas que nos gusta, por ejemplo, estudiar de noche, que hacemos un examen el día siguiente, que ese día lo que hacemos es vomitar en el examen todo lo que sabíamos, pero después no nos acordamos de nada. Y esto tiene una explicación científica y es como que no duermes, no aprendes. Así que lo primero que diría es que el sueño es aprendizaje y el aprendizaje es productividad. Sin aprender no seremos personas productivas porque al final siempre haremos lo mismo y no haremos hábitos nuevos. Eso es el punto número uno. El segundo punto, de acuerdo, a nivel de sueño, y esto es un estudio muy reciente, tiene que ver con el olvido. Y es que las personas que duermen un mínimo de 5 horas y media, 6 horas, olvidan mejor que otras. Pero olvidar no lo digo en el sentido peyorativo, en el sentido negativo, y es que es bueno olvidar, es muy bueno olvidar. ¿Por qué? Porque hay muchísimas situaciones que tenemos a nivel negativas, que no hemos pasado bien, y si no olvidamos eso, al final lo que hacemos es mezclar pensamientos, sensaciones, y eso al final nos termina afectando a nivel emocional, y es muy importante este sueño. Por eso, cuando no dormimos, ¿de acuerdo? Tenemos interferencias y somos personas con menos autocontrol, es decir, al final, cuando tienes menos autocontrol es más fácil que te enojes con otras personas, que tengas conflictos con otras personas o simplemente no rindas. Y además hay un punto clave y es que la productividad está 100% relacionada con el autocontrol, porque el autocontrol es el que te permite estar aquí ahora en foco y si no tenemos ese autocontrol, pues obviamente tendremos problemas para concentrarnos. Así que el sueño es clave para el autocontrol y lo más importante, dormir es la mejor técnica de productividad. Yo ahora mismo te puedo contar millones de herramientas que son muy útiles, pero la pregunta es si hay una concreta en el mundo que sea para ser más productivo, sí, y se llama dormir. Eso, sin dudas, sin dudas. Estaba pensando en el tema, más allá del sueño, en el tema del descanso, de cuando estamos en esa especie de carrera del hámster que da vueltas en la ruedita todo el tiempo y decimos, no, quiero llegar a tal objetivo, no voy a tomarme días de descanso. Eso también, a la larga o a la corta, vamos a sentir los efectos, ¿no? De no tomar descanso. Para algo se inventó el descanso durante la semana. Totalmente. De hecho, hay como varias cosas, ¿no? Primero está el descanso del día, ¿no? Es decir, un descanso que haces en un día. Por ejemplo, yo, puedo trabajar 8 o 10 horas y a partir de aquí descanso después o tengo mis actividades de ocio. Después está lo que sería el descanso entre tareas, que sí es muy importante, de acuerdo, que nunca pasemos de las 2 horas, porque hemos visto a nivel científico que las personas que pasan trabajando más de 2 horas es como que hay una especie de sobrecalentamiento cerebral. Es decir, igual que el calentamiento global que estamos hablando todos los días, sabemos que existe un calentamiento cerebral y que hace que después seamos mucho menos productivos. De hecho, hay varios estudios, de acuerdo, que hablan de las curvas de productividad y hemos visto, de acuerdo, que las personas que trabajan más de 2 horas y media seguidas tienen una curva de productividad mucho más baja que las que hacen un descanso cada hora y media o 2 horas. Así que sería un punto clave. Y después está el descanso que hacemos en el día, como decíamos antes, ¿no? Ese descanso que trabajamos nuestras horas, hacemos nuestros micro descansos durante el día y después tenemos que reposar. Una de las cosas que más necesita nuestro cerebro es hacer actividades estimulantes que vayan más allá de lo que es puramente laboral. Por eso, siempre recomiendo que en nuestras listas de tareas añadamos cosas también personales y estimulantes, porque parece ser que lo personal es como menos importante, siempre tenemos las agendas profesionales bien al día, pero en cambio las personales no. Creo que es interesante mezclar las agendas, tenerlos todos juntos y lo importante, seguir a rajatabla también todo lo que tenga que ver con la parte personal. Y después, obviamente, como decías muy bien, Alejandra, tiene que ver lo que sería el descanso a largo plazo. Nosotros también hemos investigado mucho sobre este tema y hemos visto que las personas que no hacen un descanso mínimo de 3-4 días al cabo de 10 semanas tienen serios problemas de rendimiento. Es decir, si llevas 10 semanas sin parar y siguiendo trabajando todos los días, tendrás una bajada de rendimiento y tu energía o tu nivel de energía mental será mucho más bajo. Y una cosa que me decías antes con el tema del sueño, curiosamente, dormir es lo que más gasta energía. No es que repongamos energía cuando durmamos, sino es que estamos gastando mucha energía. ¿Por qué? Porque hacemos todos estos procesos que decíamos antes. Estamos aprendiendo, estamos olvidando, estamos aprendiendo cosas nuevas. Así que dormir realmente no es lo que gasta menos energía. De hecho, la única cosa que tenemos hoy en día que sabemos seguro que gasta menos energía es simplemente estar como embobado, estar mirando otra cosa, estar despistado. Eso es lo que menos gasta energía en todos los procesos que hacemos habitualmente. Me río porque ahí he tenido conversación con unos cuantos amigos, hombres, y ahí creo en esas diferencias, hermosas diferencias que tenemos también entre hombres y mujeres, me parece, y bueno, te voy a preguntar a vos a ver qué sentís, para los hombres es como mucho más fácil ir a esa habitación blanca, como esa habitación vacía en cuanto a quedarse sin pensar.
como que para las mujeres estamos como que todo el tiempo en multitarea, como que casi como una cosa natural, y es tal vez más difícil. No sé qué percepción tienes respecto a esto. Sí, a nivel científico es verdad que no hay mucha diferencia, pero sobre todo tiene que ver con el tema del diálogo interno, ¿no? El diálogo interno al final es pues esos mensajitos que nos vamos enviando nosotros mismos, y es verdad que las mujeres de media pueden hablar de 10.000 a 15.000 palabras por día y en cambio, por ejemplo, un hombre está sobre las 4.000 y 6.000. Eso hace que el diálogo interno sea mucho menor, por lo tanto haya más momentos de espacio. Pero sí que es verdad que no hay una diferencia considerable, no hablaríamos de una gran diferencia, pero sí se puede notar en algunas cosas. También dependerá bastante de cómo sea este hombre y esta mujer, porque obviamente al final cada uno puede compartir ciertos rasgos, pero el diálogo interno parece ser uno de los grandes impedimentos para que la gente no tenga esos momentos de no hacer nada, ¿no? Esos momentos de pizarra en blanco que decías antes, ¿no? Perfecto, pero bueno, hay que intentar encontrarlos porque ahí decías que está realmente la baja de energía. No estamos Total. hablando de sentarnos a meditar, estamos hablando de mirar, Sí. observar, más como una cosa, una cuestión de Hmm. mindfulness. Sí, es un punto interesante porque si lo hacemos consciente estamos gastando energía. Es decir, en el momento que yo estoy haciendo miradas de atención introspectivas, estoy haciendo mindfulness, ahí estoy gastando mucha energía porque precisamente tengo que hacer un ejercicio muy grande para retener esos pensamientos, para simplemente observarme. Eso gasta mucha energía. De hecho, el mindfulness gasta mucha energía. Pero en cambio, cuando yo estoy simplemente mirando otro sitio y estoy simplemente en Babia, estoy en otro sitio que no sé muy bien dónde estoy, ahí sí que realmente estoy gastando menos energía porque no soy consciente. Lo que sí que hay que hacer es intentar buscar momentos al día, aunque sean 10 minutos al día, para intentar, bueno, pues simplemente eso, orientarme a ver qué es dónde estoy, qué estoy haciendo aquí. Y eso hay que forzarse uno mismo a hacerlo, porque si no lo forzamos por nuestras vidas, por nuestro tipo de trabajo, por nuestro tipo de vidas, lo que hacemos es justamente hacer lo contrario, que es hacer más cosas, pensar en más cosas, trabajar más, etcétera, etcétera, ¿no? Como para ir cerrando, te pediría algunos consejos puntuales. Hemos pasado por un montón de temas y tenés realmente una facilidad de palabra que es maravillosa porque entonces hemos paseado en esta media hora por un montón de lugares que quería visitar. Pero a nivel de consejos para aquellos que en este momento el tema de la organización de su tiempo está siendo un problema. Perfecto. Mira, el tip número uno, Alejandra, que diría es, sobre todo, ten todas tus tareas, tus proyectos centralizadas en una misma herramienta, en un mismo sitio. No importa que sea un trozo de papel, no importa que sea una herramienta súper compleja, no importa que sea el correo. Para mí es más importante no tener trozos de papel, los posits que tengo por aquí, no sé qué que tengo en el corcho colgado, los sueños desperdigados por allí. Intenta buscar en medida de lo posible una misma herramienta para tenerlo todo, tanto tus proyectos como tus tareas, como tus ideas. Porque si anotamos cosas en posits y lo vamos dejando por aquí y por allá, después no nos vamos a acordar. Este sería mi primer tip, es decir, centraliza todo lo que puedas tus tareas y tus proyectos. Punto número 2, como decíamos antes, nuestro cuerpo es tremendamente limitado y sobre todo nuestro cerebro, así que intenta planificar los días como si tuvieras un máximo de energía, que en este caso hemos dicho que era sobre los 3 horas y media. El resto de tareas que deberíamos hacer son más bien imprevistos, tareas repetitivas, cosas como mirar el correo, mirar redes sociales. Entonces, para mí sería clave el tema de gestionar tu energía en base a lo que tú tienes a nivel cerebral, que es muy poquito. Al final hablamos de nada, 2 horas, entre 2 horas y 3 horas, no mucho más. Es decir, dependerá mucho también de cuál tu estilo de vida, etcétera, etcétera. Tercer punto, como mínimo cada día duerme 5 horas y media. Esto lo decíamos antes, para mí es clave. 5 horas y media te garantizan un mínimo nivel de aprendizaje, número uno. Y en segundo lugar, de acuerdo, un tema de autocontrol. Si tienes más autocontrol, será mucho más fácil ser productivo porque al final estarás más concentrado. Punto número 4 que quería decir, ¿de acuerdo? También, más tips, ¿sí? Aquí no será por tips, la idea es ayudar al máximo. Cuarto tip, para mí muy importante, es anótate cada día las tareas que son repetitivas. Es decir, si yo cada día hago mirar cierto programa porque tengo que actualizarlo, porque tengo que descargarme un archivo, por lo que sea, aunque lo tenga muy automatizado, anótalo, de verdad, anótalo y escríbelo en tu lista. ¿Por qué? Porque al final pasa muchas veces que creemos que no hemos hecho nada durante el día y esto es mentira, porque al final hemos hecho muchísimas cosas. Lo que pasa es que como lo tenemos todo automatizado en nuestro cerebro, al final hace que no lo anotemos. Así que te diría eso. Todas las cosas que son repetitivas, anótalas. Y el último punto, de acuerdo, Alejandra, que quería compartir es el siguiente, para mí importante, es cada día, de acuerdo, practica lo que a mí me gusta llamarle una dieta digital. Intenta leer muchas menos prensa, leer muchas menos artículos, lo que sean, blogs,
YouTube, entrevistas. Intenta centralizar al máximo, por ejemplo, un día a la semana. Por ejemplo, esta entrevista la voy a ver un día a la semana concreto. Me la guardo porque me parece interesante y la voy a poner en un link para que yo después, cada miércoles, por ejemplo, simplemente pues, vea estos links y pues me dedique 1 hora, 2 horas a consumir la información que he ido recabando durante la semana, pero sobre todo no lo consumas al momento, porque esto es lo peor que podemos hacer para nuestra productividad. Así que 5 tips muy sencillos para que la gente pueda ser mucho más productiva. Muchísimas gracias, Miquel. Realmente es un placer escucharte. Gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento con todos nosotros aquí en Juntos en la Experiencia. A ti, Alejandra, un placer y espero sobre todo que sea útil. Para mí es lo más importante. Por supuesto que sí, y aquí debajo aparecen entonces las formas de contacto, también las dejaremos en el podcast y en el canal de YouTube para que puedan seguirte, contactarte y bueno, ver todas tus actividades. Será hasta la próxima, muchas gracias. Un abrazo, chao. Estábamos con Miquel Nadal desde España, realmente fantástico. Espero que esos consejos, estos últimos 5 tips que compartió con nosotros los puedas poner en práctica y que después nos escribas y nos cuentes a ver cómo te fue. Hay que dar el primer paso, ponerse en acción para obtener entonces ese cambio en lo que tiene que ver con nuestra administración del tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Juntos en la Experiencia y será hasta la próxima.